Advertencia, el siguiente programa contiene violencia, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. Hoy vamos a hablar de Locomotion. Sí, ¿no? ¿Qué estaban haciendo antes de Locomotion y después de Locomotion? Siempre lo tendré en mi corazón. Sí, hay un antes y un después. Bueno, Locomotion fue un canal que nos cambió la vida a nuestra generación en por los cable. 90. Usted no se imagina lo que yo sufrí porque todo el mundo tenía el puto canal y yo no. Yo tenía la Cable Unión. En Cable Unión no tenían el barraco canal. Yo, puta, y no me puedo pasar a Cable Pacífico. Un parcero también lo tenía. Y todos están viendo como yo, pero yo. Y yo le pagué para que me grabara Evangelion en VHS y me los pasara. Sí, Oh, qué belleza. No, yo también me pasó casi lo mismo que vos, pedir que pusieran otro cable en la casa. Diferente. Y pusieron ese cable y ya. Para poder verlo. En ese tiempo yo vivía por allá en Bello, en ese extramuro, y pues el cable Bello, y ahí sí estaba, y parce. No, eso fue loco. Sí, cuando llegó a nuestra vida, hermano. Sí, Locomotion creo que pues fue que 98, 99. Sí, no recuerdo las fechas, pero sí. Creo que eso empezó, sí, como el 98. O sea, Locomotion 95 empezó. Sí, 95, 96 empezó Locomotion. Y era otra cosa. Sí, pero ya cuando llega a nosotros ya era como 99, 99. Sí, 98. 2000. Que ahí fue un canal muy raro, porque es que empezamos a ver cosas que no se veían en otros. Nosotros acostumbramos a Cartoon Network, había otras, a Nickelodeon, no sé, en ese momento estaba Nickelodeon, no me acuerdo. Sí, y Cartoon Network. Sí, Cartoon Network y todo esto. Sí, de hecho, Locomotion empezó siendo, de alguna manera, una competencia de esos canales. Ajá, exacto. Y rápidamente, no sé el gerente, ¿cómo es que se llamaba en ese momento? Benito Mussolini. Eso, Benito Cabello. digo, no, esto como que no va a pegar. Enfoquémoslo por otro lado. Eso empezó como en Miami. Sí, en Venezuela. En Venezuela. Pero luego se pasaron a Argentina. Y después de Argentina. No, en Argentina mandaban a hacer el arte, que lo hacía un sí. estudio muy famoso. Sí, pero creo que sí en un punto se empezó la debacle pues por allá. Pero en fin, el caso es que Locomotion era muy bacano porque era muy disruptivo en ese momento las series que traía, entre ellas Evangelion, entre ellas South Park, Ninja Scroll. Sí, Ninja Scroll, Akira. A mí una de las cosas que más me voló la cabeza en ese tiempo fue Evangelion y Akira. Es que Evangelion, hermano. Yo creo que eso fue un antes y un después de todo, o sea, era una locura. Sí. Y de hecho fue uno de los niños mimados de Locomotion, sí, Evangelion. Lo pasaban, pero es que sí es demasiado buena serie, pero no lo ve, se enamora. Y este comercial que están pasando ahí, no vamos a poner el audio, pero toda esa música orquestal clásica que ponían en este comercial, que es un comercial larguísimo, entonces están viendo ahí que es como de 1 minuto. Espectacular, no, es que se me... Este era el que en el video pasado que hablamos de Scaflow, lo comentamos. Este es el comercial que a mi mejor amigo le da mucho miedo. Ok. Qué belleza. Sí. Yo disfruté demasiado de eso. Creo que me cambió pues como la perspectiva de muchas cosas en ese tiempo, porque eran demasiado, como dije ahora, disruptivas pues en ese tiempo, porque ellos era eso, o sea, comprar cosas que no se vieran normalmente, que no eran tan comerciales, incluso trataban la violencia explícita, cosas sexuales, religiosas como Evangelion, o sea, cosas que, marica, que... Y no era solo japonesa, pues japonesa porque era lo que más pegaba, pero también tenían pues series gringas, ¿no? Y además que también muchas cosas experimentales, eran cosas muy raras. Estaba Dr. Katz también, ¿no? Sí. Y Dogman. Me encantaba Dogman. Dogman era el crítico, lo daban ahí. El crítico que a mí me parecía fascinante. Ese era todo raro, pero era demasiado bueno. Estamos diciendo muchos nombres. Tomen nota y al menos buscan un videito y ven a ver si les gusta. Muy interesante. Había una cosa que llamaba que Cutlass, que era una cosa ahí como, es que no me acuerdo qué era. Sí, como unos moñitos de medio, no palitos, pero... Sí, pero era como, era muy sencillo. Era muy sencillo. Yo me acuerdo que... No, a mí me da miedo, era uno, pero no me acuerdo el nombre, que era como con marionetas. Eso era muy miedoso. Es que yo tampoco me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo de una animación experimental que era un tipo
que también era como en stop motion, que era un tipo que tenía un jardín. Entonces cogía y pues, hacía una flor, sembraba una flor. Entonces el otro no tenía flor, entonces era todo envidioso. Entonces se me cogía y movía las vallas del jardín y se le metía en el jardín al otro y le robaba la flor. Se arma un hijo de puta pichero y se mataban por esa flor. Y al final la flor cogía y nacía en todas partes, pero ya cuando todos estaban muertos. Era muy cool y así era mucha la animación experimental los que sacaban. comerciales eran muy raros. Todas las eran como, habían unos que eran así como anticlimáticos, donde como que sí, como que no encajaba. Exacto, eso. ¿Qué es eso? Y la otra es que le daban como a ciertos proyectos musicales, le daban como soporte. Miranda le debe mucho a Locomotion. Sí, Miranda, y sobre todo yo escuché mucho Miranda al principio y también fue por Locomotion. O sea, yo detestaba Miranda. No, hay una canción que me gusta mucho. Yo ponían eso y yo era como, qué pereza. ¿Por qué no me das una chance? No, a mí Miranda no me gusta para nada. O sea, no me gusta eso. Pero sabía quién era Miranda. Sí. Era como, puta, no sé cómo llegaron aquí. Pero era así, había un man de México que se llamaba Silverio, que era todo raro, weón, y cantaba ahí una cosa y ya aquí. Sí, pero si le dan plataforma a mucho grupito. Sí, exacto, raro. O sea, a mí lo que me parece muy interesante es la curaduría que hacían. O sea, porque la persona que estaba ahí escogiendo, habían cosas muy tesas y lo que decíamos, no era lo fácil. No era lo fácil y siempre sacaban cosas muy interesantes. A lo seguro no iban. Exacto. Y funcionaba muy bien porque todo está... Nosotros así, uno de adolescente, la tradición de adolescente adulto, y uno viendo eso, era como, mierda, ¿qué es eso? Hay una cosa que yo creo que es muy difícil. Es que rompió demasiado. Hay una cosa que es muy difícil de que o sea, nosotros sabemos que hay varios niveles 40 con nosotros, pero hay mucha gente que no, que por lo que me han hablado, y mucha gente más joven que está viendo nuestras cosas. Yo voy a intentar, es muy difícil de describir cómo era el mundo, es un mundo sin internet. Lo que había de internet era muy poco. Sí, había internet, pero era muy estaba al principio. Y era con tarjetas de Geonet, y era con el sonido de... en el teléfono. La gente que tenía suscripción a internet era gente de la alta alcurnia. Sí. Pues usted que era rico y poderoso, entonces voy... No, pues por los canales que yo conté. Y yo no tuve Locomotion. Yo no me podía dar el privilegio de cambiar. Yo soy de Bello, me hace el favor y me cambia. No me gusta ese cable. Póngame otro cable. Sí, ay, papito, de una. Venga para acá. No, pues qué vamos a hacer con los putas pobretones. No, pero yo tuve. A mí me costó mucho. Entonces, pero bueno, es lo único que he tenido. Ustedes tuvieron consolas y cosas. ¿Qué consolas? Yo tampoco soy de por allá. Consoladores. Eso sí. Vea, era un mundo donde había la información era muy escasa. Y empezó el run de que había un canal donde empezaban a sacar cosas. ¿Cuál fue mi conexión con Locomotion? Que fue por Evangelion. ¿Por qué? Porque Evangelion es del 97, si no estoy mal. Y un muy buen amigo que tenía mi hermano nos invitó un día a la casa que porque íbamos a ver a dibujar y porque íbamos a ver unas cosas. Y el marica tenía un VHS original de los primeros episodios de Evangelion que le había traído no sé quién de Estados Unidos. No sé dónde. Entonces cogieron y lo pusieron. Y yo empecé a ver eso y yo decía, ¿qué es esto? Y eso para mí, eso fue, o sea, entiendan, no es el mundo que hay ahora en el que ustedes crecen hiperestimulados por tanta información. Y que tiene, exacto. Nosotros no entendíamos eso. Lo máximo que yo había visto de anime era Sailor Moon, que me encantaba. Los caballeros, no, y eso. Dragon Ball. Dragon Ball todavía estaba entrando. No, en ese momento ya. Porque ya habíamos visto Dragon Ball. Sí. No estoy tan seguro, pero bueno. Sí, claro. Pues si viste Sailor Moon, viste Dragon Ball. Dragon Ball, Sailor Moon, los supercampeones. Eso no lo tengo tan claro. Los supercampeones. Sí. Candy. Mazinger Z, a ver, eso soy yo. Mazinger Z, sí, pero eso ya más bien. Mazinger Z, yo también lo vi. Pero mi punto era que eran cosas que eran productos que eran como muy locos, como que eran alternativas muy interesantes, que uno decía, marica, ¿qué es esto? ¿Esto por qué es así? Sí, porque sí, acá están viviendo la casa de las dos palmas y es así, porque Guayo viejo, ¿cómo era que llamaba eso? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno,
los dummies y todo eso. O sea, era un mundo en que era más simple, un mundo donde no teníamos tantos estímulos y entonces eran muy poquitas las series que podemos ver. Hoy no tenemos tanto acceso, o sea, lo que dice Carmona es verdad, es que no había tanto acceso a la información. Entonces yo primero vi o había un escaso acceso a la información y yo decía, pero es que no puedo ver eso. O sea, exacto. Yo me acuerdo mucho que ya se estaba hablando de lo que está pasando en Dragon Ball Z, pero aquí no nadie sabía. Sí, porque compraban como parte de la serie y bueno, volvían y se volvían. Habían muchos rumores y la gente se inventaba cosas de qué pasaba con Goku y había mucha mentira. Entonces entiéndame. Muestran los huecos así. Es un mundo en el que tú solo ves pedazos porque uno veía cositas por ahí, uno decía que es esto tan chimba, pero no lo podías tener. No tenías Google. No tenías Google, no lo podías tener. Altavista. Entonces empezó el run de Evangelion. Ay, pero hay una serie de Locomotion. Ya ves que Locomotion te están dando Evangelion. Y yo están dando Evangelion. No tenés Locomotion. Y era muy lindo porque es eso mismo. O sea, al no tener las vainas, cuando uno ya las tenía, era como, esto lo es todo. Esto lo es todo. Esto me llena del todo mi ser. Era muy lindo ese tiempo, era muy lindo. ¿Qué tal cuando vieron por primera vez a Akira? Uy, no, eso fue loco, ¿no? Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, no, marica, es que es demasiado bueno. O sea, es muy chimba el mundo ahora porque hay mucha opción, pero es triste no poder vivir las cosas con esa intensidad. Sí, hay que decirlo que nuestra generación es bastante privilegiada en eso, o sea, pasamos del análogo al digital y vimos toda esa transición. Y nos tocó ver un montón de cosas por primera vez sin el impacto de la sobresaturación que ya existe. Exactamente. Entonces uno era como, puta, ¿qué es eso? Y ahora todo es como efímero, mientras que esto es una cosa que parece que te perdura, o sea, estamos hablando de Locomotion todavía, después de que han pasado más de 30 años, bueno, 30 años realmente. Sí. Entonces esto deja marcar una generación. ¿Qué podría dejar marcar una generación ahora? No lo sé. No, además que sí. El punto sí es que el impacto está disminuido por lo que estamos hablando, porque hay una sobresaturación de estímulos. Pero igual, sí, obviamente. Pues lo que estamos hablando ahorita, creo que en otro capítulo, en este de Game of Thrones, es que Game of Thrones también fue un hito. Sí, el Game of Thrones fue un hito. Cuando al final de la primera temporada se muere quien se muere, uno dice, ¿qué es esta mierda? O sea, ¿qué me estás contando? Pero no sabría yo si hay sorpresa de que se muera un protagonista o alguien en Game of Thrones. Pero por eso, la primera vez. Al principio. Por eso dije, al final de la primera temporada, que era el personaje, el que tenía todo el perfil de ser el protagonista, y la forma en que muere. Uno dice, puta, ¿qué es esto? Sí, pero bueno. hay cosas que lo cambian. Hay una cosa con Locomotion que yo sí me acuerdo, es cuando cerró Locomotion. Uy, qué cerró, pero se convirtió en Animax. En Animax. Que fue como un bacano, pero no es lo mismo. Sí, porque con Animax ya pudieron extender más como la parrilla, era más diverso en el sentido de que había más cosas, no que habían cosas poco. No, y que también pues trajeron cosas más comerciales, ya era más comercial y todo eso, no era tan experimental. No. Sí, porque aquí había una mezcla, ese Animax era solamente... Pero lo que nos impactó murió el 2005. Totalmente. El 31 de julio de 2005. Lo tengo aquí a las 4 de la mañana en México. Sí. Hasta dijeron la hora de cierre porque como parte de la campaña de expectativa con Animax era que había un contador. Sí, es verdad eso también estuvo divertido. Sí, es verdad que mantener eso, pues porque sí, al final se empezó a volver un fracaso comercial, demasiadas IP que compraron, no eran sostenibles. Y pues el cable en ese momento era un negocio que también dependía mucho de la publicidad y ellos eran muy negados a ella, sí, ¿no? Porque casi no había. No había, de hecho al principio las publicidades eran simplemente sus cositos comerciales, sus cortes comerciales y ya, pero no, porque parece, ¿de qué vive un canal infantil o de animación? De comercial de juguetes. Otra cosa que es muy interesante es que como toda la temática, había tanto control en la propuesta temática y cómo se veía el canal, las propuestas, los comerciales, los cortos, no sé qué, el canal, aunque cada ciertos meses cambiaba un poquito su estética, es cierto que vos te sentías de una forma particular cuando te sentabas a ver el canal, cosa que ya no pasa y eso ya nunca va a pasar. O sea, que vos te sentés y que todo el tono, la música, quien te habla, tenga un tono muy específico, parce. No, y otra cosa que por lo menos en mi caso es que yo estaba entrando en la universidad y estaba estudiando diseño gráfico.
Entonces todo esto era Estaba bastante súper complementario, ¿no? Ajá. Sobre todo con los pequeños comerciales. Sí, con las entradillas. Exactamente. Y todas Sí, las ya. animaciones, los motion Ujú, graphics. ujú. Entonces Sí. también conectaba mucho como con eso. Y era evidente que también ellos querían conectar con eso, Sí. ¿no? Otro público, el ambicioso Público creativo. Ajá, Ajá. que no es ni adolescente, que no es ni un adulto, sino que está en esa transición. Y yo creo que conectaron bastante. Y la historia también es interesante del Grupo Cisneros, porque este canal, o pues el Grupo Cisneros, es venezolano. Ujú. Entonces, cuando Venezuela, antes del chavismo, pues que había un montón de oportunidades, Claro. y eran fuerte en Latinoamérica en telecomunicaciones, ¿no? Llegó el chavismo y acabó con muchas cosas. Esta gente sobrevivió porque esta gente es la de Venevisión, que fue de los pocos canales privados que sobrevivieron al chavismo, Ajá. porque obviamente dijeron, al principio eran oposición, y luego hablaron con Chávez y dijeron, bueno, ok, vámonos a darnos pasitos, y sobrevivieron. Y este canal lo hicieron con un holding, no recuerdo, de Estados Unidos. Ah, sí, señor. Sí, ¿Cómo es que que se llama? No me acuerdo el holding, Ajá. pero que era dueño, porque ya el señor se murió, fue el dueño original de ese holding. ¿Qué es un holding? Un holding es un soportador. grupo, no, Un grupo. grupo de inversión. Un agrupador. Grupo de inversión. Ah, Ajá, listo. sí. Listo. Y ese grupo de inversión, el original, el que lo creó, fue el que se basó el Ciudadano Kane para hacer como la caricatura de ese personaje. El que creó el holding, el Ciudadano Kane, la película. Ah, listo, Sí, listo. la famosa película, pues, Ajá. Ya. del siglo pasado. Entonces se unieron, el capital opuso esto, la gente de Venevisión o el Grupo Cisneros la idea, y de ahí en adelante arrancó como esto. Pero ya luego el chavismo y todos estos fracasos comerciales, pues ya se les tocó soltar eso y vendérselo a Sony para que ya se convirtiera en Animax. en Animax, sí. Y ahí cambió totalmente. Animax igual también fue un éxito. Sí. Duró muchos años siendo un éxito, la verdad. Sí, hasta que murió en 2011. Sí, bueno, Animax duró un bastante. rato. Pero Y era 6 años. Y era muy bueno y también y lo que te decía. No, yo vi también un Animax también. Pues que nos dio Full Metal Alchemist, weón. Mi anime preferido. Weón, ¿qué más quiere? Pero es muy interesante que esto se vuelva tan memorable para todos nosotros. Sí. Porque pues los otros canales también van a ser memorables, pero obviamente han tenido demasiado tiempo. Nickelodeon ni Cartoon Network, Igual a pesar de que se van a acabar. Igual también dices una cosa que es importante y es que igual también teníamos una conexión creativa y era muy evidente. Sí. Esa gente supo conectar con un público muy concreto. Y ese público muy concreto lo dejó marcado. Sí, no, hasta una anécdota de que unos manes, dos personas recopilaron, que era la tarea de recopilar, y recopilaron 2000 horas de programación de eso. Como 4 teras de información. Sí, exacto, y en puro VHS. Y la subieron a una plataforma que ellos hicieron ahí, ¿cierto? Que se llamaba ¿cierto? Locomotion TV. Punto TV. Y transmitían todo. No, primero transmitieron en streaming 24 horas eso. Y como les funcionó tanto. Ya tenían hasta programación. Exacto, entonces pusieron toda la programación a eso y ya era como ver Locomotion en eso. Ya ver la programación. ¿Y qué pasó con eso? En el 2024 pasó algo y se le está caído, sí, pero se le chifló el servidor. Ajá. Entonces ya no eso les pasa por no alojar las cosas piratas en Rusia. O por alojarlas en Rusia. También. No se sabe exactamente. Ese es el tema de Locomotion. Muy buen tema. Gracias por traernos Me encantó recordar este momento Ratatouille.